Bueno, pues buenas tardes y bienvenidos a otra conferencia más del Ateneo de Salamanca. Aquí a la Casa de las Conchas, que con su habitual nos abre sus puertas una vez más. Bueno, pues hoy tenemos con nosotros a Paloma Pájaro, que ha accedido amablemente a la petición del Ateneo a estar aquí con nosotros. Muchas gracias. Bueno, Paloma Hernández García, más conocida como Paloma Pájaro, es licenciada en Bellas Artes en la especialidad de pintura por la Universidad de Salamanca. Tiene un máster en postproducción digital y un máster también en estudios avanzados en filosofía. Además es autora de 4 libros. 4 libros que tenemos aquí que podéis comprar cuando acabe la charla. Uno es Arte, Propaganda y Política, ideologías disolventes en la práctica artística contemporánea en España. Otro, El fin de la izquierda, análisis del desbordamiento de las izquierdas por el globalismo oficial. Otro más, Filosofía para gente despierta, 80 temas para analizar desde un pensamiento crítico. Y su último libro, Islam y feminismo, religión y geopolítica en el siglo XXI. Bueno, en la actualidad desarrolla su trabajo desde el materialismo filosófico de Gustavo Bueno, y su canal de YouTube, conocido popularmente como Fortunata y Jacinta, está centrado en filosofía política y filosofía de la historia. Y desde septiembre de 2018 ofrece análisis sobre los fenómenos políticos, sociales, artísticos, religiosos, científicos, en fin, todos estos asuntos de nuestro presente. Es directora también de los Encuentros Forjados, que son seminarios presenciales que se organizan anualmente en distintas ciudades españolas y que este 2025 cumplirán la 6ª edición. Además, este 2025 se celebrarán aquí en Salamanca, los días 13, 14 y 15 de junio. Pues ahí se analizarán de mano de especialistas de reconocido prestigio el tema religión y geopolítica en el siglo XXI. Bueno, la conferencia de hoy lleva como título Relaciones entre el Islam y el feminismo, una mirada crítica. Bueno, todos sabemos que este sábado 8 de marzo pues, se ha celebrado el Día Internacional de la Mujer, día que tiene sus raíces pues, en un movimiento a finales del siglo XIX, mediados del XX, en un momento de gran expansión y turbulencias en el que el mundo industrializado. Y además que la mujer comenzó, ¿no?, a alzar la voz cada vez más. Bueno, el 8N, como Día Internacional de la Mujer, fue adoptado por la Asamblea General de la ONU en 1977, aunque 2 años antes ya lo había empezado a conmemorar. Así que, bueno, casi podemos extender a todo este mes de marzo como el Día de la Mujer. Y en el Ateneo queríamos también pues, poner la mirada en las mujeres. Además, nuestras 2 conferencias van sobre ellas. Esta que tenemos hoy y la que tendremos a la cual os invito el próximo 26 de marzo, miércoles también, en la que hablaremos de 2 grandes mujeres, 2 grandes luchadoras de los derechos de la mujer, como fueron Clara Campoamor y Victoria Kent. Bueno, en la conferencia que hoy nos atañe, pues vamos a hablar de un tema quizás un poco delicado, ¿no? Ya que bueno, hay en otros contextos sociales en los que no nos cuesta tanto hablar de feminismo y alzar la voz de una manera más crítica, ¿no? No nos da miedo denunciar ciertas conductas, pero en lo que se refiere a temas religiosos y sobre todo, bueno, temas tan delicados como el Islam, a veces tenemos por más pudor, tenemos más miedo de que se nos tache a lo mejor de intolerantes o de cosas peores, ¿no? Pasamos así un poquito como de puntillas sin querer hacer mucho ruido. Bueno, pues hoy queremos con Paloma abordar ese tema, acercándonos a las mujeres islámicas, a su realidad social, desde el feminismo, con una mirada crítica. Pero, por supuesto, desde el respeto y sin entrar a hacer valoraciones de credos, de religiones ni nada por el estilo, simplemente hablar de la mujer. Y de eso vamos a hablar hoy. Y bueno, pues cuando acabe la conferencia también vamos a tener un pequeño turno de preguntas en los que todos podéis intervenir y hacer un pequeño debate. Así que bueno, aquí empezamos. Paloma, cuando quieras. Muchas gracias. Muy bien, muchísimas gracias. A ver ahora.
Hola, no sé si... Sí, Mira, a ver ahora. creo que sí. Bueno, pues en primer lugar quiero agradecer su amable invitación al Ateneo de Salamanca, por supuesto también a la Casa de las Conchas, por recibirnos en su sede, y a todos ustedes por su amable compañía esta tarde para abordar un tema extremadamente complejo. Es un tema que desde luego no podemos eludir, está puesto ya en el debate público y por tanto lo peor que podemos hacer es evitar afrontar pues todas sus diversas aristas, toda su problemática, toda la confrontación, la discusión, la dialéctica. El rótulo que me ha puesto aquí es Paloma Pájaro, que es el nombre con el que a mí se me conocía como pintora aquí en Salamanca, porque esta es mi ciudad, yo soy salmantina. Sin embargo, pues hace ya 8 años que yo aparqué los pinceles y me dedico a otras tareas, a otras labores, que es la filosofía. Y la filosofía, de estirpe académica, platónica, es la filosofía que está asentada en la dialéctica. Y la definición de esa estirpe de filosofías o de sistemas filosóficos es precisamente el tratamiento de las ideas. Esa es la función de la filosofía en sentido estricto, tratar, definir y clasificar las ideas. Entonces, bueno, pues ya aquí estoy tomando posición, ¿verdad? La filosofía no está aquí para ayudarnos a ser felices, no está aquí para salvarnos de nuestra desesperación, no está aquí para aportar soluciones. Yo sé que esto es muy difícil de entender. Está aquí para definir y clasificar ideas. ¿Qué ideas? Las que están en el debate público. Todos manejamos ideas, todos somos filósofos. Las ideas que están ahora mismo en la mesa del debate público, que son las sobremesas con nuestros familiares y amigos, las peleas tremendas que se montan en Twitter, lo que escuchamos en las tribunas de nuestros políticos, lo que publican los periodistas, lo que están trabajando los profesores en los colegios, en los institutos, en la universidad. Estamos constantemente manejando ideas. ¿Qué es la religión? Eso es una idea filosófica extremadamente compleja de tratar y de definir. Y muchísimas otras. ¿Qué es el feminismo, por ejemplo? ¿Qué es la mujer? ¿Qué es el hombre en tanto sujeto humano? No me refiero ya solo al varón. ¿Qué es el hombre? ¿Cuál es la antropología que está empujando, por ejemplo, al Islam? Bueno, esas son cuestiones que hay que abordar de una forma lo más desapasionada posible. Son temas que generan muchísima polémica y entonces yo he decidido hoy, Paz, de toda la inmensa polémica, pues intentar no traer demasiada. Yo he puesto una alarma en mi móvil y a 1:15 va a sonar. Me pille donde me pille, yo voy a cerrar el argumento y paro, de manera que así tenemos oportunidad de entrar en discusión. Yo ya advierto que trabajo sobre todo priorizando el plano político. Cuando hablamos de política, hablamos de polis, hablamos de Estado, hablamos de conservación del Estado a lo largo del tiempo, en fin, no me voy a extender en estas cuestiones. Mi tesis es que la cuestión de las religiones va a ser determinante absolutamente en la geopolítica del siglo XXI, creo que ya lo estamos viendo y mi invitación constantemente al público es que aborde el tema de las religiones desde la perspectiva que sea ateo, sea agnóstico, sea creyente, hay que abordar el tema de las religiones y abordarlo con estudio, con reflexión, con discusión, aceptando la polémica y aceptando la confrontación. Porque vamos a ver que hay elementos que son incompatibles objetivamente. Como ha comentado Paz, en la Casa de los Padres Paules pues va a tener lugar un congreso presencial que va a durar todo ese fin de semana del 13 al 15 de junio, cuya temática es precisamente esa, religión y geopolítica en el siglo XXI. Vienen 10 especialistas en distintas temáticas de toda España, se va a abordar la cuestión de judaísmo, sionismo, anglosionismo, antianglosionismo, el tema de marxismo y confucianismo en China, el tema del Islam, el tema de las iglesias protestantes, el tema del catolicismo, el tema de la secularización, incluso el tema de la masonería. Todas esas cosas necesitan debate a escala filosófica. Estamos en esta ciudad, tenemos la sede de los Padres Paules.
Acompáñennos, yo les invito. Luego, si alguien tiene interés, les paso un poquito la información y ya está. Pero no puedo dejar de invitaros, que sois salmantinos como yo. Bueno, y ahora ya sí entro un poco en materia, pero voy a simplificar muchísimo porque es imposible. Este libro, recién publicado, está dividido en 4 partes. La primera parte está titulada algo así como, lo leo, planteamiento del problema y toma de partido. Toma de partido. No se puede filosofar desde el vacío. Hay que tomar partido y asumir pues, las consecuencias de esa toma de partido. No se puede, en filosofía la neutralidad es imposible. Es imposible. Un segundo bloque, que es el que sí que voy a traer hoy aquí, pero de forma prácticamente esbozada, que es el Islam pone en jaque al feminismo. Hay una tercera parte, que es un análisis comparado entre Islam y cristianismo a nivel doctrinal, a nivel ideológico, filosófico, porque la comparación es fundamental. Es la mejor manera, además, de entender los problemas y de hacer los análisis. Entonces, bueno, no podía hacerlo con todas las religiones, pero, por ejemplo, ¿qué idea de Dios empuja al Islam? ¿Qué idea de Dios empuja al catolicismo? ¿Cuáles son los cortes que se producen con Calvino y Lutero? ¿Cuál es la antropología, la idea de sujeto humano que tiene una religión y que tiene otra? Entonces, en pequeños apartados se va haciendo esa comparativa y, bueno, luego ya el lector puede estar de acuerdo, puede discutir, se puede enfadar, puede irse a buscar argumentos en otro lado, pero desde luego ese es el trabajo. Un cuarto bloque que es filosofía crítica para desmontar 11 mitos feministas. Yo no quiero hoy pelearme con nadie, entonces simplemente dejo enunciado el rótulo. Aquí está el libro, si alguien tiene interés, estupendo. Y por supuesto hay un último apartado que es apartado de conclusiones, ¿de acuerdo? Como os he dicho, yo me voy a centrar prácticamente, hoy en la radio me llamaban, les he explicado, mira, yo creo que hoy me voy a conformar con poder ofrecer la descripción de 3 corrientes feministas, cómo han enfrentado el tema del Islam. Simplemente describirlo, no voy a poder entrar en la crítica porque no hay tiempo. Luego en el foro de debate seguramente que puede salir algún apartado de crítica, pero ya bastante es con presentar las posiciones de cada una de estas corrientes feministas, porque simplemente exponiendo esas posiciones ya se está iniciando la crítica. Entonces, muy brevemente, de las corrientes feministas que se han dado a lo largo de la historia, porque estamos en esto, feminismo no hay uno, sino que hay muchos. Y en temas tan punzantes como este, no es que haya muchos, es que están enfrentados y a veces enfrentados a muerte entre sí. Yo hoy aquí voy a traer feminismo ilustrado. ¿Cuáles son las posiciones del feminismo ilustrado? ¿Cuáles son las posiciones del llamado feminismo islámico? Dentro de ahí, a ver si me da tiempo y puedo hacer mención a un caso muy particular que no se quiere llamar feminismo islámico y que asimila el rótulo de pensadoras islámicas decoloniales. ¿Por qué no quieren aceptar el rótulo de feminismo? Vamos a intentar explicarlo. Y por último, vamos a ofrecer también las posiciones de un grupo muy heterogéneo de feminismos que tienen un rótulo un poco complejo, pero bueno, antirracistas, anticapitalistas, decoloniales, etcétera, etcétera. Luego me meto ya un poquito más en harina. Pero primero vamos a empezar con el feminismo ilustrado. Es muy reconocible aquí en España en figuras como Amelia Valcárcel o Celia Amorós. Yo para este libro, que pretendía ser un libro muy accesible a un público no especializado en estas cuestiones, pues me he detenido sobre todo en un libro que publicó la filósofa y teórica feminista Celia Amorós en el año 2009. Está en Ediciones Cátedra, un libro que se titula Vetas de ilustración, reflexiones sobre feminismo e islam. Lo primero que yo hago en el libro con cada una de estas corrientes es situar a cada una de ellas dentro de la respectiva corriente ideológico-política que le corresponde. Entonces, sin ninguna duda, el feminismo ilustrado encaja en lo que llamamos la 4ª generación de izquierdas definidas. Lo van a entender ustedes muy fácilmente porque es la socialdemocracia. Pero se trata ya de es la socialdemocracia del PSOE. Estos feminismos adquieren mucha potencia en España precisamente durante el periodo de la transición.
es en el momento en el que encuentran la hegemonía a nivel mediático, a nivel político, a nivel universitario, etc. Y alcanza esa hegemonía de la mano institucional del PSOE, de la transición, que es un PSOE que ya está desmarxistizado. En Suresnes, Felipe González y Alfonso Guerra, para conseguir el apoyo de la socialdemocracia alemana y poder entrar en plena Guerra Fría, por favor, nos tenemos que situar en el momento histórico, bajo el paraguas geopolítico de las democracias liberales, la socialdemocracia española tiene que hacer algunas concesiones. La más principal es la desmarxistización. Por tanto, a partir del año 82, para poder asegurar gobiernos de larga duración, lo que va a hacer el PSOE es buscar otras fuentes ideológico-filosóficas que nutran a su corriente, a su opción política, fuera de Marx, fuera de Engels y fuera de Lenin. Recordemos que la Unión Soviética todavía existe. ¿Dónde cree encontrar ese PSOE, esa nueva fuente? Pues antes, y la encuentra en la Ilustración. También se va a nutrir de muchos tramos del krausismo, pero no es cuestión de pararme yo ahora en estos detalles. Pero vamos a quedarnos en eso. Encuentra una fuente ideológico-filosófica en la Ilustración. Y no podemos olvidarnos de que la Ilustración pues, se presenta como un producto intelectual que a través del conocimiento pues, viene a liberarnos de las tinieblas de la religión y de la forma política del absolutismo. Empujados todo por varias ideas fuerza, las más reconocibles con mayúsculas es la razón, el progreso y la felicidad humana. Disculpen que tengo que ir simplificando muchísimo, pero sin duda el proyecto ilustrado de Celia Amorós encaja perfectamente, está perfectamente alineado dentro de esta corriente. Les voy a citar algunas frases entresacadas del libro de Celia, que dice, por ejemplo, hay que apostar por una cultura ilustrada, feminista, pacifista y por una política cultural democrática. Va a definir el feminismo, insiste constantemente en esta cuestión, como una propuesta democrática radical. Hay que impulsar, dice ella, feminismos internacionales que articulen sus vindicaciones en base a los derechos humanos, se está refiriendo a los derechos humanos de la ONU de 1948, y de la democracia. Insiste de nuevo, fuera de la Ilustración no hay salvación. Fuera de la Ilustración, esta es la idea fuerza, fuera de la Ilustración no hay salvación. Por tanto, el proyecto ilustrado de Celia Amorós, que es una modernidad planetaria, es un feminismo planetario que necesariamente tiene que recubrir a todos los pueblos de la Tierra. El proyecto es universalista. Bueno, pues se presenta como movimiento civil, como movimiento laico, y emancipador de las mujeres, incompatible con las religiones. Insisto en que estoy describiendo la posición de Celia Amorós, no las mías. Es decir, Celia Amorós, su proyecto ilustrado es incompatible con las religiones y por tanto es insoluble en el Islam. Tenemos que fijar entonces con claridad que este feminismo ilustrado se va a oponer de forma radical al llamado feminismo islámico, que es la siguiente corriente que vamos a ver dentro de un momento. Y va a definir a este feminismo islámico como un proyecto de islamización del feminismo, teledirigido por ciertas élites políticas y universitarias. Esa es la posición de las feministas ilustradas. Hay una cosa muy interesante en Celia Amorós, muy interesante para la trituración también, quiero decir, para la propia crítica, y es que ella no entiende Ilustración como exactamente ese movimiento intelectual y cultural del siglo XVIII que se desarrolla en Europa y en América. No. Ella entiende movimiento Ilustración en un sentido muy amplio, Por tanto, la Ilustración, olvídense del siglo XVIII, y cito textualmente, es un proyecto crítico sistemático de lucha contra el prejuicio que puede tener lugar en cualquier cultura, en cualquier sociedad, en cualquier momento histórico, en cualquier época. Son proyectos que
inician algunas minorías para poner en cuestión las jerarquías de poder que estén establecidas en ese momento. Es decir, son movimientos contestatarios contra el poder hegemónico situado en tal momento histórico, en tal sociedad. Ya está. Por tanto, ilustración en sentido amplio, fuera del siglo, olvidémonos del siglo XVIII. Entonces, ella ve que en su estudio del Islam hay un problema, porque ella ve que el Islam no ha alcanzado, según sus tesis, no ha alcanzado la modernidad. No ha alcanzado la modernidad y, por tanto, no está preparado todavía para iniciar el proceso de feminismo planetario. Ella va a tratar de localizar dentro del Islam, que es un compuesto religioso político que tiene ya 1400 años de historia, que atraviesa muchas culturas muy diferentes, muchas etnias. El Islam no es una raza, el Islam no es solo lo árabe, hay 1.600 millones de musulmanes en el mundo, entonces hay que ser muy cuidadoso con cómo se habla de estas cuestiones. Entonces ella se da cuenta de eso y dice, a ver, ¿dónde puedo encontrar yo esa beta de ilustración propia del Islam? Ese proceso crítico reflexivo desde coordenadas estrictamente musulmanas que puedan situar al Islam de nuestros días en la modernidad. Entonces ella está haciendo todo ese análisis, está analizando posiciones de filósofos de nuestros días que trabajan desde coordenadas religiosas musulmanas, y entonces ella va a encontrar esa beta de ilustración en Averroes, en el averroísmo. Yo tengo que tirar para adelante porque necesito tiempo para abordar las otras posiciones, pero la principal crítica es que Celia Amorós, a mí me parece que lo que está haciendo es un ejercicio de voluntarismo político. Es decir, no se está fijando en la realidad histórica del Islam que ha aterrizado en el año 2025, no se está fijando en el Islam realmente existente, en la propia realización histórica del Islam. Está más bien situada en una especie de Islam futurible, incluso a lo mejor en un Islam mitificado, un Islam soñado, el Islam que nos gustaría que fuera, pero está obviando el Islam que realmente es. Porque el Islam que realmente ha llegado a nuestros días es el Islam que está llenando los territorios europeos de mezquitas y oratorios salafistas. Es el Islam que eliminó a Averroes hace 800 años. Lo eliminó. Entonces, esa es una realidad que tenemos que tener presente y que las feministas ilustradas no tienen en cuenta. Puedo continuar y decir, por ejemplo, otras cuestiones. Celia Amorós, como parte de un modelo laico, que yo también soy muy crítica con eso, porque el modelo laico es un ideal, el ideal más bien laicista. Niega la idea de un feminismo islámico de la misma manera que niega la idea de un feminismo católico. Aquí yo solo quiero apuntar que hay otro tipo de feminismos, que por ejemplo los feminismos de estirpe marxista, tenemos a Lidia Falcón en la cabeza, que no tienen este problema y que sí que reconocen y asimilan que hay derechos que hemos logrado las mujeres de la mano de la religión, de la mano del catolicismo. Entonces aquí estamos viendo ya cómo hay posiciones enfrentadas. Lidia Falcón no tiene ningún problema en reconocer esa realidad. Y Celia Amorós sí que tiene bastante resistencia. ¿Por qué? Porque ella viene de todo el prejuicio ilustrado. A mí me encantaría de verdad tener aquí un seminario que durara el año entero y poder discutir precisamente la idea de religión, porque es fundamental la idea de religión. Y la ilustración parte de un reduccionismo. Interpreta las religiones en general como supercherías, como productos del oscurantismo, como productos de una parte irracional, de las tinieblas, en fin. Respecto al uso del hijab, que está tan en boga, bueno, pues Celia Amorós dice, y cito textualmente, el velo desindividualiza completamente a la mujer, la despersonaliza. El velo representa un símbolo de la asignación estructural de la mujer al espacio privado. En este punto se alinea con otras feministas, por ejemplo hay una muy famosa que se llama Fadela Amara, que es una feminista de procedencia argelina, muy célebre porque es la fundadora en Francia de un movimiento que se llama Ni putas ni sumisas y que también dice a este respecto de forma rotunda,
El velo representa el símbolo político contra el que hay que luchar, cueste lo que cueste, si no queremos caer en el oscurantismo. Yo les traigo estos dos ejemplos, hay muchísimos otros, y también les querría traer el testimonio de una española, que es Hanan Serrouk. Hanan Serrouk, me voy a detener un poco en explicarles su historia porque es trágica. Es una mujer un poquito más mayor que yo, tendrá 50 y pocos años. Su familia marroquí llega a España en los años 60 a través del modelo de inmigración planificada y económica. Ella ha escrito un libro y es precioso porque ella está prácticamente, tiene mi misma edad, está describiendo su infancia y está describiendo el tipo de dibujos animados que yo veía. Pone fotografías y viste igual que vestía yo. Habla de los grupos musicales y de los chicos guapos de la revista esta famosa de los celebrities y eran los mismos, es decir, está exactamente situada en el tipo de infancia que yo viví, ella en Cataluña, yo en Salamanca, en la España de los años 70, de los años 80. En un momento dado, su padre fallece en un accidente, es pescador, fallece faenando en las aguas del Mediterráneo. Por cierto, ella está mostrando en su libro fotografías de su madre, una mujer musulmana marroquí, y esa mujer viste muchísimo más moderna que mi madre en aquella época, muchísimo más moderna. Bueno, en su testimonio hay un momento terrible, dramático. Su padre ha fallecido y su madre un día le dice que ha concertado que se va a volver a casar. Entonces ella cuenta como un día en su casa de Cataluña, en Figueras, aparece, a principios de los años 80, España, dice ella, aparece el salafista. El salafista. En ese momento, ella, siendo una niña, es retirada de la escuela, la madre y ella son recluidas al espacio de la cocina y de los dormitorios, se les impide el trato con los vecinos, con el frutero, con las mujeres que trababan amistad, los niños del parque, etc. Lo más dramático de todo, que cuenta Hanan Serrouk, es que cuando ella tiene 14 años, su madre, ya casada con el padrastro, le anuncia que se le ha concertado un matrimonio a ella, a la niña de 14 años, con un salafista. Estamos, por favor, hablando de España, Cataluña, años 80, principios de los años 80. Hanan Serrouk en su testimonio es absolutamente descarnado. Ella cuenta cómo tomó la decisión de escapar de su casa, eso le supuso el repudio, escupiéndole en la cara y negando que sea su hija y parte de su familia. Hanan Serrouk dice que ella pudo escapar de ese matrimonio forzoso porque el gueto musulmán que se estaba formando en ese momento en Figueras todavía no era hermético. Ella está trabajando ahora mismo con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado español. Precisamente una de sus tareas es intentar neutralizar los matrimonios forzosos con niñas menores de edad. Y dice que es dificilísimo porque los guetos que están ya funcionando en España son muy herméticos. Ahí están funcionando ya las fratrías musulmanas que por propia presión comunitaria, a través de líderes religiosos y políticos, es muy difícil que las niñas puedan ni siquiera denunciar la situación en la que se encuentran. Y que a pesar de eso, más o menos, las fuerzas de seguridad del Estado español consiguen detectar unos 114 casos en Cataluña al año. Cada mujer en Europa que se pone un hijab es una conquista en el espacio social y político de la corriente islamista. Es un triunfo, esta es una crítica muy dura que ella hace, es un triunfo acompañado y patrocinado por la falta de responsabilidad de los políticos en general y de los políticos secesionistas en particular. Digo esto porque en la primera década de los años 2000, Hanan Serrouk era una mujer que llamaba mucho la atención de ciertos partidos políticos en Cataluña y que trataron de captarla a ella para que formara parte de sus filas. Y ella se negó. Dice que no han dudado en elegir como interlocutores a líderes salafistas buscando réditos electoralistas en Cataluña, que es el lugar de residencia de Hanan Serrouk. Bueno, yo no sé si me va a dar tiempo, fatal. Muy rápidamente, feminismo islámico es una corriente que tiene ahora mismo muchísimo recorrido y muchísimo peso a nivel académico
y me refiero universitario. Si ustedes hacen una búsqueda rápida en internet van a encontrar muchos nombres de mujeres musulmanas creyentes que hacen, obviamente, como es natural, proselitismo de su fe religiosa militante. Están afincadas, en la mayoría de ellas, en universidades y trabajando para universidades de Estados Unidos, Canadá y Reino Unido. Tienen muchísima reputación y muchísimo recorrido. Brevemente, este feminismo islámico va a interpretar lo siguiente. Dicen que el Corán encierra en su origen un mensaje igualitario. Es decir, que en propia vida de Mahoma, el mensaje revelado a Mahoma es un mensaje en sí mismo feminista, igualitario. De hecho, ellas sostienen que de las 3 religiones del libro, judaísmo, cristianismo e islam, la religión superior y feminista, por definición, es el islam. Claro, luego vemos la realidad del Islam y ellas mismas ven el problema. Entonces, ¿cómo lo justifican? Ellas dicen que el problema ocurre nada más en morir Mahoma. En ese momento hay ciertas élites político-religiosas corruptas que lo que van a hacer inmediatamente es tergiversar, corromper los textos que van a conformar posteriormente la tradición, no solamente el Corán, sino la tradición. Entonces ellas dicen, esa tradición está corrompida, porque en realidad el Islam incorpora un mensaje profundamente igualitarista. Por tanto, su misión es purificar el Islam, los textos de la tradición islámica. Eso exige una hermenéutica, exige una reinterpretación de los textos. Es la ijtihad, es la misión de examinar por sí mismas la palabra revelada, tratando de eliminar de la jurisdicción islámica pues aquellos tramos, aquellos textos misóginos que son contrarios a los principios coránicos que desde sus coordenadas serían igualitaristas en origen, en esencia y por tanto hay que purificarlos. Hay un apartado muy interesante, que es lo que les comentaba antes, es el caso, por ejemplo, aquí en España de Shirin Abdi Shibai, que es una siria que tiene ya nacionalidad española, es muy joven, viene también del ámbito universitario, para que se vean ustedes la posición de fuerza. Shirin Abdi Shibai fue reconocida por el periódico El País como dentro de las 100 personas más influyentes del pensamiento iberoamericano. Ella reniega del término feminismo, no quiere llamarse feminista islámica precisamente por eso, porque ella dice, pero si es que el Islam ya es feminista, entonces es una redundancia. Y ella se presenta como pensadora decolonial islámica. Recordemos siempre, ellas desde posiciones de fe religiosa militante y hacen proselitismo de su posición. Ella va a decir que hay 2 grandes herramientas de opresión contra las mujeres que han funcionado históricamente. Una es el imperio y otra es el patriarcado. Entonces ella dice, el patriarcado, claro, el patriarcado propiamente musulmán, entonces ahí hay que atacar contra ese patriarcado corrupto que les he comentado antes, y otro patriarcado sería el occidental, occidentalocéntrico y cristianocentrado, dice ella. Entonces la lucha va contra esos 2 tipos de patriarcado. Y contra el imperio, pero contra los imperios se está refiriendo a ciertas potencias europeas que protagonizaron el colonialismo abrasivo del siglo XIX, porque el califato lo deja intacto. Y por último tenemos los feminismos que se engloban bajo un rótulo gigantesco, que son feminismos antirracistas, anticapitalistas, antiimperialistas, antifascistas, decoloniales, queer, ecosostenibles para la emancipación de las mujeres racializadas del sur global. Vale, estos feminismos plantan abierta y feroz beligerancia a las feministas ilustradas. De hecho, se las han comido con patatas, en el sentido de poder, de hegemonía. Es decir, ahora mismo estos feminismos que acabo de decir son los que tienen posiciones de poder a escala política, mediática y universitaria. Son los que están en el 8M y los encajaríamos dentro de las izquierdas indefinidas. Alguno podría decir, bueno, wokismo, vale, pues si lo queremos llamar feminismo woke, pues estupendo. Y ellas dicen que hay que abrir procesos de escucha con las compañeras musulmanas, ya está toda la terminología, con las compañeras musulmanas. Voy a tener que resumir porque no me da tiempo. La característica más importante para interpretar
a estos feminismos es que ellos van a interpretar a las mujeres musulmanas que viven en territorios europeos desde coordenadas indigenistas. Y cuando se entiende esto, se entiende todo. Es decir, son minorías que están oprimidas por los poderes occidentalocéntricos y cristianocentrados. Por tanto, el problema de esas minorías no es el patriarcado musulmán, sino que es el racismo europeo. Y son reservas culturales que hay que proteger. Son reservas culturales, hay que reconocer el hecho diferencial de esas minorías, hay que protegerlo jurídica y políticamente. Esto es peligrosísimo porque es la justificación de la creación de guetos, es decir, de guetos que funcionan desde fuera de nuestros códigos jurídicos y fuera de nuestras propias leyes y tradiciones. El Islam, aunque tenga 1.600 millones de musulmanes, y nadie podría decir que es una minoría, evidentemente, es la religión que más crece a nivel mundial, pero como su trabajo, su acción política está referida a las comunidades europeas, evidentemente ahí, se va a callar usted, señorita, evidentemente ahí sí que son minorías. Por tanto, perspectiva indigenista, hay que proteger, son reservas culturales, hay que reconocer su hecho diferencial cultural y eso es un peligro. Y como me tengo que callar y lo he dejado todo dispuesto para que estallen las polémicas, espero por favor insultos no. Y si hay insultos también pueden ser elegantes, pero desde luego no rehuyamos de la discusión porque es necesario discutir de estos temas. Y ya está, me paro, ya está. Y además yo creo que se discute poco últimamente, así que bueno, para eso estamos aquí. A ver, ¿alguna pregunta? ¿Alguien que quiera...? Si me permitís, porque Sí. me tengo que ir además, Sí. pero Diga. solo es una referencia a lo que has dicho sobre la transición española. Sí. Bueno, tú ya sabes que tú estabas con el Chupete y yo estaba en la universidad en Barcelona. Entonces, efectivamente, en la transición española hubo un cambio social importantísimo, pero no creo que hubiese ningún movimiento feminista en ese momento. Es decir, fue un cambio que nos afectó a todos y por igual, a hombres, a mujeres, un cambio de régimen y además antes de estar el PSOE estuvo la OCDE, o sea que yo creo que el cambio, los movimientos feministas estos se han producido muy posteriormente, es decir, no hace 50 años, sino hace 20 o... Vale. Para eso está mi segundo libro, que es el desbordamiento de las izquierdas. Oye, sí. Un besito. Hasta luego. Sí. Lidia Falcón es mucho antes de, Sí. es mucho antes de lo que está diciendo el señor. Sí. Yo tenía revistas que las he tirado ya al final, y es mucho antes de la muerte de Franco. Sí. O sea, que no es lo que Marisa, sí. Yo, bueno, en relación a lo que ha dicho este señor, yo tengo 63 años, viví la transición con 15, 16, claro que hubo un movimiento de la mujer, evidentemente. No sé, lo del Chupete y la universidad, pues a lo mejor le ha trastocado. Y otra cosa que quería comentar es que me sorprende un poco que muy a menudo has mencionado la crítica, los insultos, el miedo al diálogo, la posibilidad de que haya una controversia que afecte a un diálogo de respeto. Y me llama la atención, yo soy muy ignorante en este sentido, muy llana, ¿no? Me llama la atención porque yo lo que he recibido de tu conferencia es información. Realmente yo lo que hay conceptos que los tengo claros y otros conceptos que me has abierto, ¿no? Entonces creo que en el mundo actual, y cuando hablamos de mujer y de feminismo, sobre todo con los últimos movimientos feministas que olvidan los anteriores, y para mí eso es una falta de respeto. Si no sabemos de dónde venimos, no sabremos quiénes somos, ni por qué estamos aquí. Entonces, realmente yo creo que una de las enseñanzas que yo puedo tener de lo que tú has dicho es que la religión es el alma de los pueblos, mal que nos pese a los que somos ateos o agnósticos, pero en realidad es la política, no sé si voy a saber expresarlo bien, es la política la que transforma y manipula el feminismo dentro de las religiones. Entonces, bueno, mi enseñanza es darte las gracias por la información y que no hay que tener tanto miedo al miedo. Bueno, voy a hacer una precisión si me lo permitís. El señor que se ha ido es que es amigo mío.
Entonces se ha permitido ahí un poquito de, en fin, luego ya se lo cobraré yo, se lo cobraré con creces. A ver, las religiones, nuestras sociedades, yo me presento en mi canal, en mi trabajo como atea esencial, pero reconociendo que nuestras sociedades, si eliminamos el elemento o los elementos de nuestras respectivas religiones, son ininteligibles absolutamente. O sea, el componente religioso, decía Gustavo Bueno, es tan importante como la lucha de clases. Entonces hay que estudiarlo y hay que... Y luego respecto del miedo y la polémica, claro, estoy en un ambiente que son ustedes pues conciudadanos míos y estamos en un ambiente pues muy cordial. Pero en Madrid, en la última presentación de mi libro, fue rechazada por 4 sedes, porque recibieron distinto tipo de amenazas. Ahora mismo va a tener lugar en Granada, en la Universidad de Granada, un debate sobre feminismo y está recibiendo también, yo no asisto, pero hay otras personas que no necesariamente están alineadas conmigo, están en otras coordenadas y que está recibiendo también muchísima, como decir, beligerancia por parte de los sindicatos estudiantiles de determinada corriente ideológico-política, con llamadas a la cancelación, con llamadas a hacer el escrache, el boicot, y efectivamente lo van a tener difícil. Yo en Madrid me han cancelado ponencias en la Complutense de Madrid. Lo que pasa que aquí en Salamanca, bueno, pues estoy muy bien acompañada y os lo agradezco mucho. Pero siempre voy con mucha cautela porque yo sé que son temas muy, muy delicados y muy difíciles también de explicar. Bueno, seguro que tiene que haber alguna pregunta más. Venga. Yo quería decirte sobre, volviendo al Islam y al Corán concretamente, yo creo que, me parece a mí que el problema, porque el Corán es un libro no solamente religioso, porque en él se habla de muchas normas, hasta de higiene y de conductas sociales, pero claro, de la época estamos hablando del siglo VIII más o menos. Y entonces quizás el problema sea el no haberse ido actualizando a través de los siglos y aquello interpretando como era necesario en aquel momento, desde el no comer cerdo, por ejemplo, por cuestiones sanitarias, pues luego ir adaptando todo eso una vez que esas condiciones cambian, ir cambiando también. Yo creo que el problema es que no han cambiado o han cambiado muy poco y quieren regirse ahora con conductas propias del siglo VIII. Hay una, has mencionado antes a Averroes, yo creo que hay una época en la que hay una filosofía islámica, exacto, sí, por llamarle de alguna manera, que sí, no sé si puede ser. Sí, lo es, sí. Y entonces ahí sí que hay un cambio muy importante, hay unos filósofos ahí que aportan unas cuestiones realmente interesantes. Luego desaparecen desgraciadamente y se vuelve otra vez anterior a cosa, porque una religión ha pasado por la Edad Media, el oscurantismo, luego volvió otra vez. Pero yo creo que lo fundamental, yo creo, es el no haberse adaptado a los nuevos tiempos, al no haberse enterado de que los siglos pasan y que las necesidades son otras, las circunstancias son distintas, y haber adecuado, porque claro, pasa lo de los extremistas, el Corán es la verdad, toda la verdad está en el Corán, por lo tanto todo lo que está fuera del Corán es mentira, luego hay que quemarlo, y quemamos la biblioteca y salvamos el Corán nada más porque es donde está toda la verdad. Entonces ahí vienen los problemas, yo creo que derivados de eso. Sí, bueno, has abierto un montón de cuestiones, a ver, me he anotado yo aquí. Pues yo le he puesto al reloj para que suene. Bueno, pero vamos muy bien. Sí, mira, vamos muy bien de tiempo. Sí. Voy a decir algo quizá importante, es una tesis por la que yo tomo partido y la que defiendo con razones argumentadas y evidentemente se me puede llevar la contraria y ya está, en eso consiste la filosofía, intentar recubrir mis razones y ver cuál tiene más potencia. Yo lo que estoy sosteniendo es que ahora mismo es dificilísimo desde coordenadas, o sea, que nosotros podamos entender qué es el Islam. Nos resulta muy difícil entender el Islam, porque nosotros, queriéndolo o sin quererlo, trabajamos desde coordenadas pluralistas. A ver, que no se me espanten ustedes. En sentido filosófico significa
se va a entender mejor de la otra manera. El Islam es monismo ontológico estricto. Monismo es muy sencillo de entender, es que todo está conectado con todo. No se puede hacer la distinción de lo que es de Dios y lo que es del César es del César. Jesús de Nazaret dijo, mi reino no es de este mundo. En el monismo islámico todo está relacionado con todo, por eso se controla no solo las cuestiones doctrinales, religiosas, puramente espirituales, sino la conducta, muchos hábitos de la vida rutinaria, cómo hay que alimentarse, cómo hay que comer, toda la esfera de, o sea, cualquier resquicio de la existencia del individuo en general. Y no es solo una cultura, no es solo una religión, es un compuesto social, religioso, político y geopolítico. Y es potentísimo, muy potente. Entonces, para entender la actualidad del Islam en nuestros días, yo siempre recomiendo no irse exactamente a leer el Corán, sino ver cómo está funcionando la Sharia. La Sharia, cómo está funcionando tanto en los estados de mayoría musulmana como en nuestros estados europeos. ¿Cómo está funcionando la Sharia? Eso es lo que realmente nos da la pauta de por dónde va el asunto. Y lo que efectivamente ocurrió con Averroes es que Averroes y otros intentaron introducir lo que sí que se logró en el cristianismo, que es hacer la conciliación entre razón y fe. El catolicismo dice, la razón es un paso imprescindible para el conocimiento reflexivo de la idea de Dios. Poder reflexionar de forma actualista sobre la idea de Dios y sobre todas las cosas, el actualismo, no sé si estoy siendo un poquito abstracta. Eso significa que el cristianismo se ha podido ir adaptando a todos los cambios técnicos, tecnológicos, científicos, sociales, artísticos que han ido ocurriendo. Y el Islam no lo ha podido hacer, no porque sean tontos o malos, es porque eliminaron la razón, es fe. No hay una reflexión actualista sobre la idea de Dios en el Islam. No puede haberla. Cuando la haya, dejará de ser el Islam. Y será otra cosa, porque no hay nada eterno. Pero ya no será el Islam. No sé si me estoy explicando con cierta claridad. Y bueno, pues ya está. Más cuestiones, sí. ¿Por qué aquí en el feminismo o los estados democráticos europeos no aceptan el feminismo islámico? Es decir, mujeres convencidas de que ellas libremente se ponen el velo. ¿Por qué ciertas feministas se oponen al velo? No, se oponen a que el velo sea un derecho reconocido para aquellas personas que deciden libremente ponérselo. Claro, porque el Islam no se puede entender a escala individual. De la libertad de esa mujer que libremente ha decidido ponérselo, consciente de lo que está haciendo. El Islam solo se puede analizar a escala de grupo, a escala colectiva, a escala política y geopolítica. Entonces, el problema del velo es que el velo no es solo un símbolo religioso. Pero aquí estamos en España. Entonces, el Islam está en... No, el Islam está aquí. Bueno, quiero decir, está aquí. Aquí nos regimos por unas leyes que conceden una serie de derechos. Sí. Todo el día estamos reclamando derechos. Pero nadie puede reclamar, ninguna mujer islámica, si reclama que quiere ponerse el velo, le va a tener muchos problemas. A ver, es que a lo mejor no le estoy entendiendo bien. ¿Usted está a favor o en contra del uso del hijab en España? Yo estoy a favor de la libertad de las personas. Claro, yo es que lo he avisado al principio, es que yo me voy por encima de la escala individual. Bueno, claro. Veo el problema a escala política y el problema del velo, que lo están denunciando pues, estas mujeres que he anunciado aquí con nombres y apellidos, como Hanan Serrouk, es que el velo, evidentemente una mujer musulmana
Hay muchas que se lo ponen de forma por coacción, pero hay muchas que se lo ponen porque son musulmanas, pero vamos a ver, por supuesto. La que decide ponérselo dice que hay otras, reconocen que hay otras mujeres musulmanas que están obligadas a ponérselo, sí, pero ellas libremente se lo ponen. Sí. Sí. Y entonces... ¿Perdón? Sí, vale, espera, un momentito que va. Ah, vale, de acuerdo, pues... ¿Puedes repetir otra vez lo que ha dicho del velo? No, lo que ha dicho ahora, que libremente una mujer musulmana decide ponerse el velo. A nivel coránico, a nivel islam, Alá dicta unos estándares de vestimenta, tanto hombre como mujer, y el velo en el islam es obligatorio. Pero aquí viene el matiz donde luego vienen muchas interpretaciones y la gente se sale mucho del islam, es que aunque sea una obligación que tú tienes como persona que eres musulmán, como hacer el ramadán, tal, es algo que te dicta Alá, nadie te puede obligar a utilizarlo. Nadie te puede coaccionar a ponerte el velo. No, era un matiz, un extra. No era un contrato. Claro, sí, yo estoy de acuerdo. Al final hay muchas realidades dentro de esta religión y mucha gente que intenta, no sé si manchar o darle otra interpretación, porque al final la diferencia que tiene el Islam con otras religiones es que es un idioma aparte donde caben muchas reinterpretaciones. Entonces, no sé si me estoy explicando. Sí, entonces, el marcar como la libre elección dentro de la mujer en el Islam es bastante difícil en cierto modo de definir, porque tampoco podemos darle una interpretación con otras corrientes que no entran dentro de los mecanismos de lo que es la corriente islámica, porque al final es un dogma. No sé si me he explicado, pero... Bueno, yo lo que diría es que el problema aparece en el contexto de territorios de tradición, que claro, yo ya digo territorios postcristianos, que teóricamente se nutren de la idea fuerza del ideal laico. Ahora saben ustedes que está absolutamente en boga la discusión acerca de si se puede permitir los colegios e institutos que las chicas vayan con hijab o no vayan con hijab. No es una anécdota, es un problema muy grave, pero porque es un problema político. Es que el Islam no responde solo a la decisión voluntaria que remite a una cuestión espiritual de la mujer que se lo pone. Es que detrás del velo, el velo no es solo un símbolo religioso, porque el Islam no es solo una religión, comporta un modelo político y un modelo social. Detrás del velo hay muchas otras cosas. Y entonces ahí es donde nosotros tenemos que... Nosotros, porque yo estoy tomando partido por la situación, hablo desde la plataforma de España. No estoy hablando en abstracto, toma partido por España. Entonces, el conflicto está ahí, en qué es todo lo que hay detrás, qué es lo que arrastra el uso del velo, que no se queda exclusivamente en la conciencia subjetiva de la mujer musulmana que se lo pone porque ella es musulmana. Ese velo afecta al conjunto social donde esa mujer está viviendo. A ver si a lo mejor así se entiende. No depende solamente de su libertad individual, está afectando al conjunto social. Y yo quiero insistir, en España hay guetos islámicos donde ya está funcionando la ley Sharia y donde las mujeres están obligadas a caminar por detrás de los maridos. Por ejemplo, en el libro hay evidentemente mucho más desarrollo. ¿Y donde hay matrimonios forzosos ya? Con niñas pequeñas. En España. En España. Detrás, al fondo, había una pregunta, ¿verdad? Sí, tú. Pero creo que esta señora había levantado la mano antes, que después de ella. Ah, vale.
Bueno, voy a intentar resumir. En primer lugar, con respecto a lo del velo obligatorio, yo respeto mucho las tradiciones, pero siempre me pregunto por qué la tradición ha de recaer solo en las mujeres. ¿Por qué los musulmanes que vienen aquí no sienten la necesidad de ponerse el turbante, llevan enseguida una camiseta de manga corta en los tejanos y nadie tiene la necesidad de mostrar su tradición, ningún hombre, solo en las mujeres? Sí. Y luego, con respecto a lo del Islam, yo creo que el Islam en la Edad Media no fue un obstáculo para el desarrollo científico y cultural del Islam. De hecho, recogió toda la tradición grecorromana. Cuando se perdía en Occidente, cuando se perdía en la Europa cristiana, el Islam la recogió y a través del Islam la recibió Europa. El cristianismo tuvo su momento también de fanatismo. En el siglo XVI los europeos se mataron entre católicos y protestantes hasta que decidieron que ya valía aquello, ¿no? Ahora es el Islam, hay fanatismo, por supuesto, judío, por Dios, fanatismo islámico, fanatismo judío, fanatismo católico, también los Sikh de la India se matan, hay fanatismo comunista, fanatismo fascista. Yo creo que el problema no es el Islam o el catolicismo, el problema es el fanatismo. Y ahora no discutimos, o sea, nos peleamos en lugar de debatir, porque se ha sustituido la reflexión por la consigna. Y eso es peligrosísimo, peligrosísimo. Y esa izquierda o woke, como le llamemos, el problema es que a veces piensa un poco y bla, 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 bla. Bueno, pues muy bien. Yo en el libro, como os decía, me centro en el plano político y geopolítico porque por propia inercia doctrinal, el Islam tiene un proyecto imperialista universalizante. Está obligado por razones prácticas a recubrir a todos los pueblos de la tierra. El califato es su modelo político. No se va a cumplir jamás el califato porque los imperios universales o de voluntad o vocación universal son imposibles. Pero sí que está en marcha. Ahora lo que estamos viendo en situaciones terribles es que hay distintos, porque el Islam no es un bloque monolítico, hay distintas corrientes, distintas ramas y sobre todo hay distintos líderes religiosos y musulmanes que están peleados entre sí a muerte para liderar ese califato universal. Esa es su vocación doctrinal dictada por Alá y que se cumplió en propia vida de Mahoma. Bueno, se cumplió, se puso en marcha, no se cumplió, no se puede cumplir. Entonces, el problema yo siempre lo pongo a escala política y geopolítica. Mi segundo libro está dedicado a otro proyecto universalista, que es el del globalismo oficial. Como usted dice, efectivamente, el Islam no es la única tendencia que puede suponer amenazas ahora mismo. Estamos en un momento de muchísima crispación, de muchísima polarización. Hay que ver qué está pasando en China, hay que ver qué está pasando en Israel, hay que ver qué está pasando en Siria, hay que ver, en fin. Hay veces que yo llego a casa y digo, mamá, me quiero meter debajo de la almohada, porque el panorama es muy complejo, muy complejo. Entonces yo os agradezco de verdad esta maravillosa acogida y que haya preguntas y con esta calma, porque yo, sí, en fin, maravilloso. Da gusto así. Es fantástico. Sí. Sí, allí. Bueno, yo a propósito de, muchas gracias por la presentación, por supuesto, vaya por delante. A propósito de lo que apuntabas de cómo una tradición feminista como podría representar una figura como la de Lidia Falcón, que sí se opone a las ilustradas por considerar que ciertos resabios antropológicos del catolicismo ofrecen una, por decirlo así, base para ciertos cambios sociológicos que por supuesto se están produciendo y se seguirán produciendo y nunca se van a acabar de producir. Frente a esto, tú apuntabas la idea de cómo este último tercer género, con este nombre tan amplio que se ha prodigado tanto en los contextos anglosajones, cómo este feminismo, al menos por lo que nos puede llegar por las redes sociales, entra en conflicto claro con lo que por otra parte se han denominado también feministas radicales, ¿no? Y todo el debate que hubo con lo de la ley de los transexuales, etcétera, digamos que es como la parte más evidente. Yo me preguntaba si podrías profundizar
sobre todo teniendo en cuenta una figura como Lidia Falcón frente a cómo estos movimientos tienen tanto éxito en los contextos anglosajones, si no hay ahí una oposición que no ha salido al frente aún en este debate, que la tenemos en casa los de estirpe cristiana, seamos ateos o no, Exacto. que es la tradición racionalista del catolicismo frente a este libre examen protestante en el que entran igualmente 880 en una interpretación y podemos llegar a, bueno, me parece a mí, contradicciones evidentes simplemente, y con esto me callo, en la interpretación de la definición del término mujer, ¿no? En su sentido más básico. No sé si podría profundizar un poquito ahí, aunque ya sé que la conferencia tenía que ver con el Islam, ¿no? Pero no podía dejar de preguntártelo. Entonces, espera, me estás preguntando por el individualismo subjetivista, efectivamente, ¿qué es lo que antes trataba yo de decir? Es que el problema no es el individuo, a eso me refiero yo. Entonces, esa tradición es una de las ideologías más potentes que está ahora mismo atravesando nuestras sociedades de estirpe cristiana, post-cristianas ya, porque el proceso de secularización, ahí, bueno, anda que no hay que decir ahí, madre mía, es la ideología del individualismo subjetivista, de que el individuo es un átomo. Es un átomo, es una especie de mónada autopensante, que ella misma, el individuo mismo, se lo guisa y se lo come todo, y entonces eso está vinculado con la idea muy infantil y muy pánfila de la libertad interpretada como hacer lo que a mí me dé la gana. Hoy veía, bueno, en las redes sociales es tremendo, yo no sé si ustedes están puestos, la cantidad de mujeres europeas convertidas al Islam que están utilizando las redes sociales para dar testimonio de su conversión al Islam. Y da muchísima pena, porque tú las estás viendo que están interpretando el Islam desde coordenadas que no son musulmanas. Lo están interpretando desde la... perdona porque no te veo la cara, desde las coordenadas de tradición luterana, pero que no solamente es Lutero, de ir ellas a leer el Corán e interpretarlo como le da la gana. Eso es insoluble absolutamente en el Islam. En el Islam el individuo está desbordado completamente por la umma, y la umma es la comunidad de creyentes, y es universal. La umma es la humanidad. Humanidad. Ese es el proyecto geopolítico del Islam. Entonces, mucho cuidado, porque la estadística de mujeres y hombres también que se están convirtiendo al Islam lo están haciendo desde esas coordenadas protestantes de yo llego y entonces cojo el Corán y lo interpreto a mi gusto y entonces me convierto estupendamente. Bueno, pues ahí tenemos un problema. Y luego el individualismo es centrar la acción política en el individuo. Ahora ya paramos. Sí, hay otra pregunta. Y a ver si esto se entiende, porque lo están haciendo también, fíjense ustedes el problemón que tenemos encima. Lo están haciendo tanto los liberales como los, para que se me entienda rápido, los izquierdismos wokistas. Centran toda la atención en el individuo o bien en el colectivo, y de ahí saltan directamente a la humanidad como sujeto histórico y político. A ver si se me entiende. Lo que están haciendo en este salto es pasar por encima precisamente de la política, de la polis, de los estados. Están pasando completamente por encima. Yo, mire, tengo en mi canal de YouTube 300 capítulos de unos 45 minutos de media. Yo les invito a que los vean con calma, porque son cosas complejas que hay que explicar con mucho más detenimiento, pero sirva para apuntar esa cuestión. El individualismo subjetivista está profundamente vinculado con las democracias liberales y es extraordinariamente disolvente y dañino y está destruyendo nuestras sociedades. Y no es compatible con el Islam. El Islam se come ese individualismo subjetivista tontorrón wok con patatas, porque el Islam es muchísimo más prudente política y geopolíticamente que nosotros. Y ya lo he dicho. Bueno, Toño.
Bueno, yo dejo el Islam aparte. Vale. Acabamos de pasar el 8 de marzo, que es el Día Mundial de la Mujer, y me sorprende la diversidad que hay de feminismo. ¿Me puede explicar? Sí. Bueno, a ver, otra confesión. Hola, me llamo Paloma Hernández y no soy feminista. No lo he explicado al principio porque yo nunca he sido feminista. ¿Qué le vamos a hacer? Bueno, pues una tiene su propia biografía y no se ha visto atrapada por esa cuestión. No es ni bueno ni malo, es una realidad existencial mía propia y ya está. Entonces, yo creo que los feminismos interpretan mal la realidad. De base, de esencia, la interpretan mal y por tanto los diagnósticos que hacen de los problemas y las soluciones que proponen, porque siempre necesitan presupuestos y estar acompañadas tienen que tener fuerza política para poner en marcha sus planes y programas, nunca funcionan. Yo sé que esto ya me he metido en tela marinera, pero no funcionan y el problema es que los feminismos en general hierran en la interpretación de los problemas del mundo. Lo siento, se equivocan en la interpretación. No existen las mujeres como colectivo universal, no existen. Yo estoy hablando como española, no como mujer átomo que forma parte del colectivo universal de las mujeres. Las mujeres están repartidas en estados, están repartidas en culturas, en religiones, y los derechos que tienen son los derechos y obligaciones sancionados por sus respectivos estados. Los derechos que yo tengo como mujer española viva en el año 2025 son los derechos que me reconoce el Estado español. Y luego están mujeres marroquíes con los derechos que reconoce su Estado, las de Arabia Saudí, las de Irán, las de Francia, las de Japón, las de Argentina. No existe el colectivo planetario universal de las mujeres. Lo que pasa que parece que si dices que no eres feminista, estás en contra de la mujer y no tiene nada que ver con eso. O que si no eres feminista eres machista. O sea, y son cosas completamente distintas. Puedes ser feminista y, por supuesto, ¿cómo no va a estar a favor de la mujer o de los derechos de la mujer? Como los derechos de cualquier ser humano. Yo creo que todo va por ahí. Bueno, ¿alguna pregunta más? Pero ya se nos acaba el tiempo, sería la última. ¿Te puedo apuntar Sí. una cosa? Es que yo creo que cuando estamos hablando de Islam, en realidad estamos hablando en un 40% de política, en un 40% de realidad social y solo es un 20% de religión. En realidad no deberíamos contraponer Islam y catolicismo o sistemas, digamos, o cristianismo, deberíamos contraponer Islam y liberalismo. Esas son, yo desde mi punto de vista creo que es la contraposición, porque es un sistema de vida. El Islam es un sistema de vida y por tanto hablar de matices que hay, bueno, feministas islámicas que pretenden matizar digamos, una religión, me parece, o su religión, me parece como casi buenista. Me parece bueno, pues reducirlo. Pero el problema no es ese. El problema es un sistema político muy global, como has apuntado, que además solo podemos contraponerlo desde planteamientos políticos. Esta conferencia no es una conferencia de religión, es una conferencia de geopolítica y de política. Sí. Y si lo vemos desde el punto de vista de la libertad religiosa, estamos cayendo perdidos en un error de base. Muchísimas gracias, Juan, porque efectivamente 40-40-20 me parece muy acertado. Ese es el resumen, ese es el resumen. Muchas gracias, Juan. Ahí ya saben ustedes la posición de Huntington, es el choque de civilizaciones, interpreta el Islam como una civilización, no es solo una religión. Eso es una parte delicadísima que se está usando mucho a nivel de propaganda, pero no explica el problema, no lo está explicando. Bueno, pues ya está. Bueno, pues muchísimas gracias, muchas gracias Paloma, muchas gracias a todos. Y bueno.